Una cosa que vamos a ver en la dinamización. La dinamización parece un tema fácil y sencillo, pero tiene sus pequeñas cosas ahí que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese proceso. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisan por favor si se ve. Sí, Sí, creo que se está. ve. Perfecto. Ok, voy a agrandar un poquito más esta tabla para que todos podamos estar viéndola bien. Fíjense, esto es una tabla normal, común y sencilla. Déjenme aquí activar, que siempre se me olvida activar mi... La cámara me está jugando, la conexión me está jugando algo con la cámara. Apagarla y volverla otra vez a... Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una tabla sencilla que tiene una serie de categorías. ¿Ok? Unas categorías que son tipos de licores, cerveza, vino, licores, o sea, X. Tenemos una fecha en que estamos poniendo, o sea, una fecha que le atribuye a la fecha de transacción de cada una de esas categorías. Y ya va, disculpen que se me olvidó borrar aquí una línea. La había puesto allí para después agregar y que vieran algo allí. Ya, déjenme guardar aquí y volverles a pasar el archivo, disculpen. Voy a volverles a pasar el archivo. Tengan en cuenta este segundo, por favor. Vamos otra vez. A ese archivo lo volvemos a descargar, Rafa. Sí, el segundo que les envié, el primero no lo tomen en cuenta. Algo está Listo. pasando con la cámara, no sé qué. Ustedes ven bien la cámara porque a veces se me pone como titilante. ¿Sí la están viendo bien? Ok. Bueno, Sí se igual no ve. se van a perder de nada bueno. Lo importante es que escuchen y vean las pantallas realmente. Ya. Entonces, aquí decíamos que teníamos unas categorías a las cuales tienen una fecha de transacción, ¿ok? O, qué sé, o una fecha de transacción sobre una medida, y esa medida tiene un valor actual y un valor buque, que sería como el presupuestado, digamos, ¿ok? Y tenemos lo que es el valor en unidades de tanto el actual como el presupuestado. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esta tabla? Esta tabla, estos valores que tienen métricas, como son las unidades, cada una de estas métricas deberían estar una columna con el valor actual y otra columna con el valor presupuestado. ¿Okay? Esa sería como una sana práctica para poder convertir entonces, pasar lo que es el valor actual, digamos, a una columna adicional y luego cada una de esas columnas va a tener su valor de unidades. Entonces aquí, perdón, después la segunda medida y luego vamos a tener lo que es la tercera columna que tendría cada uno de los valores. Es decir, esta primera columna va a tener lo que es el valor actual, la segunda va a tener lo que es el valor de budget y la tercera va a tener lo que es el monto. ¿Ok? En unidades, pues, o las unidades, vamos a decirlo así. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para ir practicando lo que es la dinamización de columnas. ¿Ok? Y después vamos a hacer otros ejercicios que van a hacer la contraparte, que es la anulación de la dinamización. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya ustedes saben, es subir este archivo al Power Query. ¿Cómo hacemos para subir el archivo Power Query? Sigo viendo problemas de mi cámara y eso me tiene... me van a disculpar, pero bueno, otra vez ahí se... Bueno, me imagino que va a ser problemas de todas las jornadas. Voy a abrir un archivo nuevo y me voy a conectar a ese archivo. Antes de conectarme a ese archivo, debo entonces cerrarlo, ¿ok? Para no tener problemas.
me aparezca algún dato por allí que no deba. Entonces, vamos aquí con datos. Ya ustedes saben que en obtener datos, en Power Query ya saben que tienen que irse a donde está el conector al archivo del Excel, al archivo que corresponde, en este caso es Excel. Y bueno, me pone a buscarlo. Algo de la actualización me está haciendo esto. Yo lo busco donde lo tengo en esta carpeta, aquí está el archivo, y lo importo. ¿Bien? Ok. Como ustedes saben, cuando uno se conecta al archivo Excel, nos trae los objetos que lee. Uno es una tabla, y si hay un formato tabla, lo va a leer como tabla, pero también te presenta la opción de que puedes elegir la hoja. ¿Okay? La hoja, acuérdense que la hoja va a tener todos y cada uno de todas las cosas que hayan allí dentro de la hoja. Entonces, es preferible, o sea, bueno, dependiendo del escenario, te van a elegir la que más te convenga en ese momento, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a elegir la de data y fíjense que ya me da como una especie de previo de lo que está leyendo dentro de la tabla. Y la hoja me da también el previo, pero tiene estas filas vacías, después viene la fila de los títulos, después viene todos los datos. Entonces habría que hacerle otras transformaciones que no se las haríamos si elegimos la de data. ¿Okay? Ya. 46 personas, bueno. Bueno, número. Estudiante de la escuela. Claro. Bien, gracias Ale por la información. Vamos entonces aquí a transformar datos. Y estando en el editor de Power Query, obviamente ya aquí nos hace como una tipología de datos, nos hace el paso de tipo cambiado, si no lo tenemos, configurado para que no aparezca. En este caso aparece. Yo lo voy a dejar así porque de verdad que tomo los datos como eran y como estos pasos son corticos, no me va a tener ningún tipo de problema. Bien, para nosotros dinamizar una columna, tenemos que elegir aquella columna que contenga aquellos atributos que nosotros necesitamos o queremos o deseamos que sean los nombres de las columnas, o los valores o los atributos que va a tener cada columna. Y eso, como lo vimos allá abajo, en el Excel, es la columna de medida, donde yo quiero tener la columna, el valor de actual, cada uno de los valores actuales, y también en otra columna con los valores de budget. Y cada una de ellas tenga su respectivo valor. Perfecto, debajo de ella. Eso va a querer decir que todos y cada uno de estas tablas, o sea, todos estos valores de esta tabla se van a ir achicando a la medida que vayamos poniendo la tabla como tal. ¿Ok? Pasando esto a columna. Muy bien. Y la medida de valor, y tenemos que tener una columna de valor, es decir, aquellos valores que yo pretendo dinamizar. Perfecto. Entonces, esta sería nuestra columna de valor, porque necesitamos tener por cada uno de estos conceptos su valor respectivo y que se mantengan cada uno de estos conceptos dependiendo de cómo estas otras dos columnas, dependiendo de cuántas filas y columnas salgan de esta combinación. Perfecto. Lo que sí quiero que se den cuenta es que si se están fijando, yo tengo dos valores por día por tipo de categoría. Es decir, yo tengo dos valores de cerveza para el 1 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque tengo para esa cerveza del 1 de enero un valor actual y un valor presupuestado. ¿Ok? Con su respectivo valor. Luego viene otro bloque de dos filas donde están las cervezas, pero para el día 2 de enero, entonces donde está el valor actual de enero y el valor presupuestado de 2 de enero. Y así va, sucesivamente. Entonces quiere decir que hay como tres conceptos distintos. Si nosotros combináramos estas tres columnas, tendríamos cerveza para el 1 de enero, valor actual, cerveza para el 1 de enero, buque. ¿Okay? Fíjense que están como diferenciados si tomamos en cuenta todas las columnas. Lo único es que tenemos que tener nuestra columna, vuelvo y repito, para dinamizar y la otra columna que serían los valores que va a tener debajo de cada dinamización.
¿Por qué les digo esto? Ya nos vamos a dar cuenta de por qué. Cuando nosotros dinamicemos columna, vamos a seleccionar rápidamente esa columna de medida que es la que yo pretendo dinamizar. Vamos a ir a la pestaña de transformar, transformar, ¿ok? Vamos a pinchar allí y para dinamizar columnas lo tenemos en la opción aquí, en el bloque de cualquier columna, la opción columna dinámica. Una vez seleccionada esa columna, si yo le digo columna dinámica, aquí me sale un cuadro de diálogo donde me dice, y fíjense bien clarito me lo establece, use los nombres de la columna medida para crear columnas nuevas. ¿Por qué? Porque medida fue la columna seleccionada para dinamizar. Entonces ya te está diciendo aquí que los nombres de la columna medida se van a crear como columnas nuevas. Ahora, ¿qué valores va a tener debajo de cada una de ellas? Vamos aquí a columnas de valores, que es el segundo cuadro, columnas de valores. Fíjense que aquí el signo de advertencia dice seleccione el origen de los valores de celda para las columnas nuevas. Claro, te está trayendo categoría y te pone las 3 columnas distintas a las que tú seleccionaste. En este caso que tiene 4 columnas. Entonces nosotros queremos es la de unidades. ¿Ok? La de unidades. Bien, aquí no termina todo. Si yo le doy aquí a aceptar, lo que va a hacer es tomar la función de valor agregado. Fíjense que yo despliego opciones avanzadas, la función de valor agregado, y la va a hacer como una suma. O sea, va a tomar esos valores y los va a sumar, cuando sean valores numéricos, obviamente. Cuando no son valores numéricos, me aparecen las opciones que tengo disponibles para el tipo de valor que tenga la columna que yo le voy a asignar como valor. Si son textos, por ejemplo, me va a tomar algunas funciones de agregado, pero para textos, que son pocos realmente. Entonces vamos aquí, desplegamos, y fíjense que Power Query me ofrece varias opciones, 8 opciones en total, donde yo puedo indicarle qué quiero hacer con cada una de esas, o sea, qué valor quiero agregar. Entonces aquí está el valor de suma, pero también está el valor de no agregar. ¿Ok? El valor de no agregar. El valor de no agregar es, pásame las columnas, déjalas como están, no hagas ningún tipo de operación, las quiero así tal cual como están. Esas surge efectos solamente, sobre todo cuando son fechas o cuando son, por ejemplo, texto. ¿Ok? Surge mucho esta de no agregar. Entonces, en este caso, nosotros le vamos a decir la suma. ¿Ok? Puedo decirle la suma o puedo decirle no agregar si quiero mantener los valores tal cuales están aquí. Cualquiera de las dos sirve, pero quiero que vean algo. Vamos a poner suma y le voy a decir aceptar. Allí, ¿qué está haciendo? Fíjense ya cómo tengo ahora mis 2 columnas, una con el valor actual y otra con el valor presupuestado, perfectamente separadas. Perdón, perfectamente separadas. Aquí están. De cada una ya tiene ahora su fecha cerveza. Fíjense que ahora cerveza la tengo una sola vez para la fecha en particular porque ya dividí los 2 valores que estaban entre columnas y, y valores. ¿Ok? Igual para el resto. Entonces ya tengo 3 bloques de cerveza para cada uno de los días, 3 bloques de licores para cada uno de los días y 3 bloques de vinos para cada uno de los días. Esto es lo que hace la dinamización. Pero ¿por qué les digo que vamos a... o sea, esto no es tan fácil como lo pintan tampoco, ¿no? Porque dicen, ah, bueno, no, pero eso es todo. No, hay varias operaciones. Si yo repito, voy a duplicar esta, voy a ponerle aquí data suma. ¿Ok? Fíjense todas las cantidades de operaciones que ustedes pueden llegar a hacer con esto. ¿Ok? Vamos a duplicarla, vamos a hacer unas 3, 4 demostraciones más, ¿ok? Pero ustedes pueden ir probando de acuerdo a su intención, okay, cómo funciona el resto de ellas. Entonces vamos a decirle aquí duplicar. Y en esta, fíjense que si yo me voy otra vez al botoncito de engranaje del lado del paso de columna dinamizada, yo en las opciones avanzadas ahorita habíamos hecho la suma. Pero si yo le quiero cambiar esa suma y le quiero decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero darme un recuento de cada uno de los valores que se encuentran en cada una de esas filas. O sea, cuántos valores se encuentran por cada una de las agrupaciones. Hago aceptar, obviamente ahí me va a traer que tiene un valor 1, o sea, está contando 1 por cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque va en función de la combinación que hay entre categoría y fecha también. Entonces me trae un recuento de 1. Está la otra opción,
Bien. Si yo duplico otra vez esta, para ir trabajando sobre la misma, sobre, sobre este duplicado, yo vuelvo otra vez aquí al engranaje y ahí voy cambiando cada una de las funciones de valor agregado. Esta función, igual que la anterior, solo que cuenta aquellas que no están en blanco. Si yo tuviese valores null, no los contaría. ¿Okay? La del todo sí lo cuenta valores null, vacíos, lo que esté allí. Aquí, que no esté en blanco. Solo cuéntame aquellos valores que no estén en blanco. ¿Ok? Y tienen una serie de... tienen una serie de opciones aquí por defecto, o sea, de las que les trae o las que les muestra Power Query. No quiere decir que estas sean las únicas que ustedes pueden hacer con esta función. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero el promedio o la mediana o el valor máximo o el mínimo, lo puedo elegir. Vamos a elegir, por ejemplo, promedio. No va a hacer nada porque hay un valor por cada día. Entonces, ¿qué tal que va a promediar si no contra el mismo? Me va a traer lo mismo. Me va a depender de lo que ustedes tengan ahí. ¿Okay? Fíjense que me trae lo mismo. ¿Qué quiero que observen aquí? Voy aquí a ponerle promedio. Y vamos a hacer una más rápidamente. Para traernos el valor, voy a ponerle aquí data y ponerle el tipo no agregar. Para que veamos nada más las diferencias de cómo trabaja el lenguaje M con cada uno. Data no agregar. Y vamos aquí al engranaje y rápidamente ponemos en opciones avanzadas y le ponemos no agregar. Aceptamos. Entonces, fíjense, lo que quiero que vean aquí. Cuando nosotros hicimos la de suma, aquí está la función table pivot, o sea, aplica la función table pivot. Esa función table pivot, si yo me coloco encima, recuerden que si yo la presiono aquí en la barra de forma, me coloco ahí encima, con el cursor, me aparecen todos y cada uno de la sintaxis que tiene esa función. ¿Okay? Me pide una tabla como una tabla, en este caso la tabla es tipo cambiado, que es el paso justamente anterior, que guarda esa tabla que yo dinamicé. Y luego me dice que tiene el valor pivot as list, ¿ok? Pivot values as list, es decir, yo le puedo indicar allí cuáles son los valores que yo quiero realmente dinamizar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Ahorita automáticamente me está generando una función que genera una lista. ¿Por qué? Porque está agarrando tipo cambiado, ¿ok? Fíjense aquí, me está agarrando tipo cambiado, me está colocando entre corchete medida, que sería la columna, está tomando el tipo cambiado, que es una tabla, la columna medida, ¿ok? Y a eso imagínense que está convirtiéndolo en una lista, ¿cierto? Y esa lista que contiene los dos valores, es decir, el valor actual y el valor budget, luego le está diciendo, pásale el distinctive a esa lista para que me la achiques a los únicos valores, no, a los valores distintos que tiene esa lista. Si no me entienden, lo explico de otra manera para poderlo explicar, para que puedan entender esto, después se pueda comprender esto mucho mejor. Okay. Miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a agregar voy a duplicar la consulta, pero no, para que se entienda qué hizo Power Query aquí. Vamos a agregar un paso. ¿Okay? Fíjense que el paso sobre el que se montó fue el anterior tipo cambiado que guarda toda esta transformación y guarda esta tabla. ¿Okay? Sobre esta tabla es la que voy a trabajar. Entonces, después de este yo le agrego un paso. ¿Okay? Aquí en el símbolo de función. Este paso me va a traer casualmente la tabla anterior. Está guardada en esta variable. Pero yo no quiero esta variable. Yo quiero la que dice tipo cambiado. Entonces vamos acá. Cambiamos a tipo cambiado. Aquí lo reconoce el IntelliSense. Y si le doy play o le doy validar, me trae la misma tabla que tengo en el paso tipo cambiado. ¿Okay? Esto para simplemente demostrar lo que está haciendo Power Query. Miren aquí. Si yo me coloco y yo quiero convertir una de esas columnas en lista, ¿ok? Sencillamente lo hacemos por el identificador del corchete y ponemos medida, ¿ok? Como la columna que quiero convertir en lista. Y vamos a validar a ver qué pasa. Lo que les dije, fíjense, me convierte esa columna con todos sus valores en lista, pero con todos los valores. Y todos esos valores obviamente tienen valores repetidos, ¿verdad? Yo quiero quedarme con los valores únicos para poderlo llevar a nombre de columna. ¿Qué hizo Power Query?
hizo aquí, sobre este valor, sobre esta variable que ahora guarda esta lista, ¿ok? Esta lista es la que guarda esta variable. Sobre esa, lo que hizo fue con la función listDistinct, ¿ok? ListDistinct, quiere decir que esta función me dice, retorna una lista de valores con los duplicados removidos y se va a quedar con solamente aquellos valores únicos, ¿ok? Como el único de Excel. Yo la quito, pero aplicado una lista. Yo quito este último paréntesis, simplemente encierro en este paréntesis, le doy a aceptar. Y fíjense cómo ahora me crea una lista de valores únicos. Esto fue lo que hizo en esta función de suma, en este segundo argumento. Bien, esto fue lo que hizo. Pero ¿cómo realmente si nosotros quisiéramos decirle explícitamente cuál es el valor que yo quiero dinamizar? Porque de repente a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero si yo no quiero dinamizar el valor budget, por ejemplo, nada más quiero dinamizar el valor actual, ¿cómo hago para indicarle a Power Query que lo haga así? Antes de hacerlo, vamos a explicar los otros argumentos que tiene la función Table Pivot. Table Pivot también tiene esto que ya lo acabamos de ver, que es una pivot value, o sea, cuáles son los valores que tú quieres que yo convierta que dinamice y dámelo como lista, y obviamente esta función que está aquí generó una lista como ustedes lo vieron. Esos son los dos valores que está poniendo, actual y budget. Luego me dice que el tercer argumento es la columna de atributos, o sea, cuál es la columna que contiene los valores que quieres pasar a dinamizar. En este caso se lo indicamos en texto, que es la columna medida, la que tenía la tabla anterior. Y luego, esa es la columna de atributos aquí como texto. Y luego me pide cuál es la columna que contiene los valores. Entonces nosotros le colocamos unidades, que es la columna que tiene los valores. ¿Okay? Se la colocamos en texto también. Y luego, por último, me pide que le indique una función de agregación, ¿ok? De agregación, que también me puede pedir, me lo pide como valor de función, pero que también puede ser un valor nulo. Es decir, yo puedo dejar esto en blanco y es lo que hace no agregar. Cuando yo le digo no agregar, es que elimina esta función de aquí. Ya lo vamos a ver en la función de no agregar. ¿Ven? En este caso aplicó, fue una suma. Una simple y llana suma. Entonces aquí con medio de una función le explicamos lipsum. ¿Ok? Esto fue lo que hizo. Si nos vamos a recuento, van a ver lo mismo. Nos vamos a recuento, lo único que cambió aquí, todo se mantuvo, toda la operación se mantuvo, solo que cambió la función de agregación, listCount. ¿Okay? Luego tienen de data promedio y hay lo mismo, list average. Eso fue lo que cambió. Y la de no agregar, que es la que quería que vieran, fíjense que no la tiene. La obvia. ¿Ok? Porque acepta valores nulos, o sea, valores vacíos. Por eso la dice, bueno, no quieres que haga nada, yo te pongo los valores tal cual como están. Muy bien. Ahora, lo que les decía también, bueno, esto hicimos aquí el ejemplo de qué fue lo que estaba haciendo Power Queries creando la lista que sirve de tercer argumento de la función que acabamos de ver. Pero también les mencioné qué pasa si en vez de hacerlo así, yo quiero nada más la columna actual, cosa que no me está haciendo esta función, porque esta función ya me está convirtiendo toda la columna y después en lista y después le está aplicando los valores distintos. Ya te voy a atender, David. Pero si voy a decirle que nada más quiero la de actual, tengo que indicárselo como un valor de lista en este campo. Antes de hacerlo, JDC, dime. Te quería preguntar cómo incluiste ese paso personalizado que no pasó por ninguna de los formatos o de las diferentes funciones que tienes arriba. ¿Cómo lo agregaste allí? El personalizado que no lo vi. Ya vamos a decirte cómo. Cuando tú quieres agregar un paso personalizado, tú te vas aquí al lado de la barra de fórmula y aquí hay un símbolo de función. Ese es uno de los pasos, ese es uno de los procedimientos para hacerlo. Si tú presionas allí, automáticamente se te crea un paso. Dependiendo del paso que esté seleccionado, se te va a crear el nuevo paso después de ese paso. Así que vamos a ver dónde lo incorporen.
Ok, va a depender de ya cuando usted tenga un poco más confiado con el lenguaje M y manejo de los códigos y todo esto, se le va a hacer un poco más fácil donde incorporar, sabiendo que después los otros pasos no les va a afectar lo ya hecho. Y ahí se agrega. ¿Pero qué se agrega? Se agrega justamente la variable del paso anterior. Esa variable del paso anterior guarda algo. En este caso, la personalizado 1 lo que me está guardando es justamente la lista que yo creé cuando indiqué qué es lo que está haciendo Power Query en ese tercer argumento. Bien, eso para agregar el paso, pero también tienen otra forma de hacerlo. Si se van aquí, seleccionan el paso, van a botón derecho, fíjense que aquí dice insertar paso después. Tienen esta opción, insertar paso después. Si ustedes hacen allí, también les agrego un paso y siempre va a ir contra el paso anterior de calle. Pero ustedes pueden llamar aquí y alterar esto y decirle, no, yo quiero que me traigan lo que está guardado en la variable tal, o en el paso tal, y escribirlo tal cual como está. A excepción del paso navegación, el código creado es otro y tienen que irlo a ver al editor avanzado. Aquí simplemente le está poniendo navegación como para el nombre del paso en el panel de paso. Es la única cosa diferente que hace en paso Power Query. El resto lo crea por defecto, a menos que ustedes se lo cambien. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque el paso de navegación, si yo me voy para la vista y aprieto el editor avanzado, fíjense que aquí no hay ningún paso de navegación. El paso realmente se llama Data Table. ¿Okay? Es como la unión del ítem con el tipo de objeto, que en este caso era la tabla. Entonces, como lo une y lo pone aquí, Data Table. ¿Okay? Le pone como el nombre. Y fíjense que el siguiente paso se llama Data Table. ¿Ok? O sea, el siguiente código comienza con la variable Data Table. ¿Por qué les digo esto? Vamos aquí a este paso. Fíjense que si yo, vamos a ver si, que no lo he hecho, pero vamos a ver si funciona. Si yo estoy personalizado, en vez de traerme personalizado, le digo, no, tráeme el paso de navegación, con acento, obviamente. Tal cual como está escrito aquí, y le doy indicar, fíjense que aquí me dice que el paso de navegación no está reconocido. Es simplemente para reflejar lo que en el paso, en el panel de pasos aplicado. Pero si yo quiero traerme lo que está en el paso de navegación, tendría que ir a ver cómo realmente se llama en el editor avanzado. Y ya vimos que se llama Data Table, Data-Table. ¿Okay? Coloco ese nombre aquí en vez de navegación, le digo, no, tráeme el paso, Data-Table. Fíjese que aquí ya lo reconoce. Selecciono, le doy validar y me trae la tabla de navegación para ese paso. Y sobre ese paso puedo hacer algún tipo de transformación X que me permita obtener algún tipo de valor que yo pueda después utilizar en algún código posterior o anterior. ¿Comprendió? Bien. Es en cuanto a dinamización de columnas. ¿Por qué les decía esto de que estuviesen pendientes los valores que no se repiten? O sea, en cuanto a valores únicos, en cuanto a columnas, cuando si las combináramos todas, empezáramos a sacar valores únicos. ¿Ok? Dime, José. Esto de llamar pasos anteriores nos pueden servir para hacer cálculos, de usar el origen y tenerlo, esos pasos ahí, esos cálculos previos, diríamos, ¿no? Volverlo a utilizar. Exactamente. Muchas veces se utiliza, por ejemplo, para obtener alguna lista que yo quiero utilizar después, convertirla como en una especie de lista, por decir ese paso, y después utilizar esa variable que guarda ese paso para aplicarlo como argumento en otro código. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando tú quieres dinamizar los nombres de las columnas. Entonces entonces haces como un paso aparte, incorporas el paso, entonces, bueno, es que el nombre de la columna la tiene la variable tal, esas son las columnas que yo creo que me traiga, conviertes en lista, entonces ya tienes una lista y entonces después con esa lista dices, bueno, la voy a utilizar ahora como argumento en otra función para renombrar las columnas con base a lo que estaba anterior, algo así. El lenguaje M lo maravilloso que tiene es que no importa el orden de los pasos, él siempre va a ir a buscar qué necesita para arrojarte el resultado respectivo en cada variable. Y obviamente en la variable de muestra, que es decir,
no necesariamente siempre es el último paso. Yo puedo decirle que me muestre cualquier paso. De todas maneras, eso lo podemos ver, lo vamos a ver con detalle en la clase del viernes, que es como la introducción al lenguaje M, que vamos a ver también algunos ejercicios muy cortos allí para establecer un poco de base del lenguaje M, y ustedes después puedan avanzar un poco más en investigación, o sencillamente, si finalmente sacamos el curso del M, también lo van a tener allí ya un poco más amplio. ¿Okay? Así nos vamos a meter de lleno con el lenguaje M. Aquí es porque en algunos casos necesito tocar el lenguaje M para poder hacer algunas transformaciones. ¿Bien? Y ustedes ya vayan familiarizándose también con el mismo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sería todo. Bien. Eso para que lo tengan en cuenta aquí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo agrego un valor repetido en una de las filas? Vamos a ver qué pasa con la función. Saber cómo poder resolver ese tipo de situaciones. Fíjense. Si yo voy a cerrar y cargar, voy a decirle cerrar y cargar, y voy ahorita a cargar como conexión nada más. ¿Ok? No voy a cargar ninguna de esas tablas todavía. Ok, ya están aquí todas las tablas que trabajamos. Pero voy a abrir el archivo base. Voy a abrir el archivo fuente. Este que se llama pivot, el que le pasé. Y en el archivo de pivot le vamos a decir, por ejemplo, recuerdan que yo les dije, bueno, si yo tomáramos estas tres columnas y las uniéramos, entonces vamos a tener tres atributos definidos, bien definidos, como diferentes. Si yo agrego, por ejemplo, voy a agregar una fila aquí en el medio de cerveza y le voy a decir insertar filas de la tabla de arriba, ¿ok? Voy a copiar tal cual este valor, pero le vamos a cambiar un poco el valor de las unidades. Suponga que yo voy a poner aquí un valor un poco más grande de lo que estamos aquí viendo para que se vea el cambio. ¿Okay? Entonces aquí lo tenemos como 1000. Entonces ya tenemos dos columnas o dos filas que si unimos las tres primeras sin contar el valor que pretendo usar como dinámico, tengo dos columnas que se van a llamar lo mismo, porque Power Query las va a unir a las tres y va a decir, bueno, ¿qué tengo único y qué no tengo único? Uniendo todos los demás atributos diferentes al valor que tú quieres utilizar. Bien, vamos a ver qué pasa. Aquí, obviamente, guardamos, cerramos aquí el archivo. Fíjense que acabo de agregar, nuevamente lo repito. Vamos acá, subimos al Power Query, doble clic en cualquiera de las consultas. Y tenemos que ir a decir actualizar vista previa. Belén, ¿me escucho? Carlos, por favor, el micrófono, si sería tan amable. Gracias. Belén, ¿ibas a preguntar algo? Belén. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Que digo que creo que antes dejamos a media un ejercicio porque íbamos a sacar solo la columna de actual o la columna de budget y Tienes no razón, llegaste Belén. a Tienes razón, decir Belén. cómo era. Disculpa. Ya, no importa lo que hicimos ahorita porque para lo que quiero explicar no va a repercutir. Sí, tienes razón. Disculpa. Fíjense. Yo ahorita estoy haciendo aquí se me va a dar el error porque obviamente ya va. Déjeme volver otra vez para atrás. Voy a el archivo. Voy a eliminarle otra vez esta fila, ¿ok? Déjalo como estaba antes. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a vamos a decirle aquí datos, actualizar todo para que se me actualicen todas mis consultas, no importa que estén arriba. Vamos acá y fíjense lo que le iba a decir. Les había dicho que el segundo argumento de la función table pivot me pide una lista de valores, me lo pide como lista, para indicarle cuáles de los valores que yo tengo
perdón, aquí vamos al paso anterior. Aquí en la columna que estoy utilizando como atributos, cuál de esos valores quiero que quiero que me traiga. Vamos a suponer que quiero traerme nada más el valor cuando quiero traerme todos los que están allí. Entonces, vamos acá, y si hubiesen 3 o más valores, lo mismo, ¿no? Quiero traerme 2, quiero traerme 3, dependiendo de cuántos estén aquí. Bien, él especifica, por ejemplo, si esto fuera año 2019, 2020, 2019, 2018, 2020, 2019, 2018, yo quiero traerme nada más 2020 y 2019, se lo indico en lista, esos valores. Voy a duplicar esta consulta, solamente esta, aplica para todas las demás, ¿ya? Entonces vamos a decirle aquí, voy a llamarla solo valor. Es el que vamos a, o el budget, lo quieren así. Voy a sustituir este paso que me creó, que ya vimos cómo funciona, y voy a abrir un juego de llaves y cerrar un juego de llaves. Y en ese juego de llaves, en formato de texto, entre comillas, le voy a indicar el nombre del valor que quiero. En este caso, pongan ustedes que es actual, ¿ya? Y le digo validar. Fíjense cómo budget desaparece y nada más me trae la columna de actual. Eso cuando se lo estamos diciendo explícitamente. Obviamente, cuando estamos utilizando la interfaz obviamente nos crea un código que ya está predispuesto para crearse de esa manera. Pero fíjense como una pequeña modificación al lenguaje M o al código, un poco conociendo sus argumentos y cómo debemos introducir esos valores, podemos hacer otros cambios distintos. Si quisiéramos el de Object, tenemos que colocárselo tal cual como dice aquí, Object. Y aquí en vez de actual, le decimos Object. Y me traes el valor de Object nada más. Ahora, supongamos que Power Query no me hace esa list dinty o me convierte en lista, me pone los valores y yo quiero agregar también el valor actual, dependiendo del orden como lo ponga aquí, yo puedo fácilmente, si fuesen otros valores, pónganse ustedes que hay 3 valores allí en la columna de atributos, pero yo quiero nada más los 2 que se llaman actual y object. Sencillamente separo esos ítems, coloco una lista separando los ítems por texto, aquí lo estoy indicando expresamente, y miren cómo me agrega mi columna. Y en el orden que yo lo agregue, en ese orden que me lo va a colocar en la columna. ¿Se comprendió esto? Qué bueno. Allá lo que hizo fue hacerlo más automatizado, pues, como más dinámico, de que se agreguen valores nuevos. Entonces, bueno, yo voy a borrar aquí el debug para dejar nada más el textual. Bien. Y ahí tenemos el textual. Bien, ahora sí vamos a hacer el cambio. Cerrar y cargar en solo conexión. Bien. Vamos al archivo de pivot de nuevo. Y vamos aquí a incorporarle, como le había dicho, una fila. Vamos a copiar este valor de aquí arriba. Y vamos a colocarle aquí un valor de 1000 que sea alto para que se vean los cambios. Bien. Y aquí está. Entonces ya como les decía, tenemos 2 filas que si las unimos, los 3 atributos fueran lo que es el valor, pareciera que si los unimos es una misma columna, o sea, un mismo valor, ¿cierto? Entonces vamos acá a decirle actualizar todo, a ver si me actualiza todas las consultas. Igual vamos aquí a consultas y conexiones. Si estamos en Excel, obviamente, si estamos en Power BI, sencillamente es ir a transformar datos y nos lleva al Power Query. ¿Qué pasó aquí? No me la reconozco. Ah, claro. Está en la de origen. Estoy en el archivo fuente, exacto. Aquí están. Vamos a datos, actualizamos todo. Vamos al data suma. Y fíjense que en data suma no tenemos nada, pero si aquí decimos actualizar vista previa, miren cómo se actualiza el valor de suma de la columna de actual. ¿Por qué? Porque toma todos valores comunes, ¿sí? Y lo suma. Ahí le estamos diciendo que lo sume. En el recuento, bueno, vamos a decirle actualizar todo de una vez aquí.
En el recuento, fíjense que ahora me cuenta 2, porque hay 2 valores con el valor actual. Entonces me está diciendo, hay 2 registros con esta misma característica. ¿Sí? Si vamos al promedio, aquí me saca un promedio del valor actual, porque recuerden que tenía 1200 como suma, y ahora lo está dividiendo entre 2, que son los 2 registros que hay, me pone un promedio de 600. ¿Ya? Vamos a ver qué pasó con no agregar. Me da un error. Me da un error. Cuando nosotros le decimos no agregar, es porque en no agregar, ella simplemente se va a ir por los valores únicos. Pero como hay 2 valores que se repiten, que son cerveza con la fecha, ¿ok? El valor actual, me arroja error. Este es un caso un poquito atípico, pero que puede ser obviamente manejable, ¿no? Pero eso es cuando vayan a hacer el no agregar, por lo menos véanlo cuando estén haciendo en el texto, cuando estén haciendo combinaciones o dinamizaciones de columnas con valores de texto que pretenden llevarse cada uno de los valores. Ojalá y podamos tener un ejercicio por ahí, no recuerdo si lo tenemos, pero lo vamos a ver si lo podemos, y si no, lo ponemos para arreglarlo, para mostrar cómo se arregla este tipo de errores. Ajá. ¿Cómo se arregla este tipo de errores entonces? Bueno. O le aplicamos una función de agregación a ver si nos funciona por allí. Bien, pero entonces dijimos, bueno, entonces, ¿para qué le estoy diciendo no agregar? Le hubiese aplicado de una vez la función suma. Fíjense, si yo doy coma para el último argumento de la función table pivot y le pongo list sum, le digo, bueno, también tráeme la suma de esos valores, ahí se arregla el problema. Todavía me aparece error aquí, pero es porque como ya leí error, entonces me lo sigue dejando como error en la presentación aquí del perfil. Pero si yo me devuelvo el paso anterior y vuelvo otra vez a presionar mi nuevo paso, ahí sí ya se arregla el problema. ¿Okay? Entonces no crean que haya un error. Bueno, pero ahí no hay un error, hagan eso. ¿Bien? Porque cuando ya lo arreglaron. Pero esto es una manera como así muy directa también de arreglar este tipo de problemas, pero no siempre funciona. No siempre funciona de esa forma. ¿Cuál es la manera de agregar esos 2 tipos de valores? Entonces aquí vamos a quitarle esto que acabamos de hacer para tener esa consulta como un error, para presentárselas como un error, ¿okay? Para que me siga dando el error. Y voy a duplicar esa consulta. Y aquí le voy a decir, esto la estoy duplicando sencillamente para que ustedes vayan viendo los cambios en cada una de ellas. Entonces aquí le vamos a decir gestión de error. Esto solo sucede cuando es en temas de no agregar. ¿Cómo agregamos ese tema? ¿Cómo agregamos, cómo diferenciamos eso? Si nos vamos al paso de tipo cambiado, yo voy a eliminar el paso de columna dinamizada. No nos vamos a eliminar para que ustedes vean cómo es agregando un paso adicional. Puede que me afecte o no los pasos subsiguientes. ¿Okay? Entonces yo me posiciono en el tipo cambiado. Y aquí en el tipo cambiado lo que voy a hacer para que me tome estos valores como únicos y no me pase ese problema que pasó. ¿Okay? Quiere decir que yo, bueno, si puedo sumar si los valores son sumables, puedo con la list sum arreglarlo, pero supongamos que no es sumable. Entonces aquí vamos a decirle, agregar una columna y vamos a apoyarnos en la columna de índice. Es indiferente si lo ponen desde 0 o desde 1. A mí me gusta ponerlo desde 1 porque me coincide con la fila. ¿Ya? Y ahí le estoy agregando como una columna adicional que tiene un solo valor único para cada una de las filas, lo que quiere decir que como yo estoy dinamizando medidas a través de valores, yo uno, categoría, fecha, medida y este nuevo índice me va a generar siempre una columna, ¿cierto? Una fila distinta en todos los valores. Eso cuando voy a hacer un no agregar, ¿ves? Entonces ahora si yo me voy a columna dinamizada, miren cómo ahora sí se me arregló el problema. Solo que ahora no lo tengo aquí como agrupado, sino que tengo actual con un valor 0 y aquí null con un valor de 150. Entonces, cuando son valores suma, esto sirve mucho cuando es contexto. Pero cuando son valores perfectamente que se pueden sumar o hacer una agregación, se arregla el problema agregándole una función de agregación. ¿Ok? ¿Se comprendió? Muy bien. Esto en cuanto a dinamización de columna. Ahora vamos a ver ejercicios de anulación de dinamización, que hay varios.
¿ok? Porque hay varios escenarios y vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir solventando. Perfecto. Vamos aquí a decirle inicio. Vamos a cargar alguna tabla. No. Y cargar en, porque hicimos una nueva consulta y le ponemos crear únicamente conexión. Si queremos cargar alguna de estas tablas, ya ustedes saben que pueden posicionarse en cualquiera de ellas y ponerle cargar en tabla, hoja de cálculo existente, elegimos cualquier celda y ahí tenemos cargada nuestra tabla. Por lo menos en este caso la de data. Bien, voy a guardar este libro para pasárselos entonces por y este sería el ejercicio 6, columnas dinamizadas. O lo que se como digo. Guardamos. Y se los paso inmediatamente por el